Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios hablada a nuestro corazón. El día de hoy, domingo 14 de septiembre del 2025. Hablemos sobre, o hagamos un estudio, mejor dicho, sobre la opinión de Jesús sobre la oración. Sabemos qué opinaba Jesús sobre la oración. En primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. El tiempo, el cronos, fue creado por Dios. En el principio es Dios, es eterno, y en el principio creó Dios el tiempo y el espacio. Pero cuando dice en todo tiempo, nos podríamos imaginar que el tiempo humano es la oración permanente, sin dejar espacio para otras cosas, pero lo podríamos hacer. Es la pregunta que me hacemos. La alta estima que la palabra de Dios otorga a la oración se evidencia en el hecho de que nos llama a orar en todo tiempo, orar sin cesar, como lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:17, a ser sobrios y velar en nuestras oraciones, 1 Pedro 4:7, a perseverar en la oración, Romanos 12:2, a velar en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2, y así en muchas circunstancias más. Sin embargo, a pesar de todas estas referencias de la palabra de Dios que señalan la importancia de la oración, a veces se descuida o se clasifica como una actividad de menor prioridad. Y eso lo vemos en la vida del cristiano. Con este estudio que estamos haciendo y que vamos a empezar a hacer el día de hoy, se pretende, mediante la presentación del ejemplo de Jesucristo, hacer más evidente la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano y al mismo tiempo demostrar que la oración debe ser una principal prioridad en nuestra vida. Entonces, comencemos hoy hablando sobre la importancia que tiene la oración. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice la palabra. Pues él, Jesús, se retiraba a lugares solitarios para orar. Pero leamos los versículos 15 y 16. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Versículo 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Comenzando este repaso de algunos de los registros en los que encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, orando, es importante prestar atención al contexto de ese versículo, ya que esto nos permitirá ver las circunstancias en las que Jesucristo oró y recibir valiosas instrucciones. Y cuando leemos con frecuencia se apartaban, vemos que así, a partir de los versículos 12 y 13 del mismo capítulo, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero quedar limpio, es decir, estaba sanando. Y al instante le desapareció la lepra, sanaba a leproso. Jesús ordenó que no lo dijera a nadie. Le dijo, ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda de tu purificación como mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Y esto nos habla de la curación de ese hombre leproso. En esta oportunidad, el versículo 15, hablando en general, nos dice que aunque Jesús evitó anunciar los milagros, se difundió aún más la fama, su fama, y grandes multitudes se reunieron para oírlo
y para ser sanados de sus enfermedades, como lo leímos en el versículo 15. De este pasaje podemos concluir que Jesucristo estaba muy ocupado con todas las actividades, con todas estas multitudes que acudían a él, y ciertamente estaba mucho más ocupado que algunos de nosotros, o que diríamos que todos nosotros. En realidad, en tales circunstancias, ¿cuántos de nosotros habríamos dedicado tiempo para orar? O diríamos, estoy exhausto. Pero vemos lo que hizo Jesús. En el versículo 16 dice que él se desviaba al desierto a orar. Y leyendo en la versión, de la Biblia de América, dice, pero con frecuencia se retiraba al desierto a orar. Cuando aparece la palabra pero, siempre contrasta con lo que le precede, con lo que precede con lo que sigue. En este caso, lo que precede es la descripción de un Jesucristo muy ocupado por las multitudes. Lo que sigue nos dice que, a pesar de estar muy ocupado, se retiraba al desierto a orar, y con frecuencia. Si bien esta es una afirmación muy importante y muestra la importancia de que Jesucristo le dio a la oración, nos transmite, o diríamos, no todo esto transmite la belleza de este texto correspondiente o traducido del griego. En el texto griego, el tiempo verbal que se usa es el imperfecto que denota que algo se hizo repetida y conscientemente en el pasado. En contraste con el pretérito simple utilizado en las traducciones anteriores, que asume que algo se hizo en el pasado una sola vez o un tiempo específico. Por tanto, la traducción correcta de estos versículos 15 y 16 sería, sin embargo, la fama de él se extendía cada vez más y grandes multitudes se reunían para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él permanecía apartado y oraba. Es decir, no solo cuando se apartaba a lugares desiertos, él permanecía apartado y oraba. Por lo tanto, lo que describen los versículos 15 y 16 no es algo que ocurrió una sola vez en la vida de Jesús. Más bien, nos dicen que siempre estaba muy ocupado, pero con frecuencia. Él estaba muy ocupado con las multitudes que acudían a él, pero también con frecuencia. Siempre solía dedicar tiempo para orar, siempre. Es decir, él permanecía apartado en oración. Otras palabras, la oración era un hábito de Jesucristo, algo a lo que él daba máxima prioridad, incluso cuando estaba muy ocupado. ¿Sabes? Diríamos, esto demuestra la importancia de la oración. Jesús nos transmite cuán importante era para él, un hombre, un ser humano, la oración. Esta importancia es tan grande que Jesucristo, el Hijo de Dios, solía dedicarle parte especial de su tiempo, incluso cuando estaba ocupado y en otras actividades piadosas. Además, indica que orar o no no es una cuestión de tiempo, sino de prioridades. Jesucristo tuvo tiempo para orar porque el amor por Dios lo llevó a dedicarle tiempo. Todo, de una forma u otra, dedicamos nuestro tiempo a diversas actividades. Por lo tanto, la pregunta no es si tenemos tiempo o no, pues el día tiene el mismo tiempo para todos, como lo tuvo para Jesús, 24 horas. No ha cambiado el tiempo. Lo que debemos preguntarnos es qué prioridad tiene la oración en nuestra rutina diaria. ¿Es la oración una de nuestras principales prioridades como lo fue para Jesús? ¿O es algo que hacemos después de terminar con otras actividades como el trabajo, las reuniones, la escuela, el colegio, la universidad, el jardín?
las actividades de arreglo de la casa, o ver la televisión, navegar en internet, las redes sociales, dormir, etcétera. El ejemplo de Jesús, así como todos los registros de la palabra de Dios que se refieren a la oración, nos exhortan a hacer de la oración una prioridad principal en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de reservar primero tiempo para todas las actividades que hacemos y luego, si sobra, dedicarlo a la oración, es mejor primero establecer un tiempo para orar y luego organizar el tiempo para otras actividades. Y lo que debemos hacer es tiempo completo en oración. Siempre estamos en conversación con Dios. Mire, si uno tiene un amigo y que va a todas partes con él, se pasa conversando. Aun cuando haya otras actividades, siempre hay ese diálogo implícito. Sabe que el Espíritu Santo va con nosotros a todo lugar que vamos, pero le damos el lugar a él para conversar con él, decirle cómo, qué opinas de esto, qué debo hacer. Él es Dios, el Dios Todopoderoso que nos creó y Él mora dentro de nuestro corazón. Lo consideramos así, lo vemos así y es nuestra prioridad la oración. Medítelo y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.